Y yo quiero que vayamos al libro de Lucas. Vamos a dirigirnos al libro de Lucas, en su capítulo 8. Gracias. Quiero que me acompañen en esta travesía. Quiero que cada paso, que cada aventura en el Señor que yo pude vivir, ustedes también la vivan. Vamos a leer en el nombre de Jesús en Lucas capítulo 8. Y dice así en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a leer a partir del 22. Gracias, Señor, bendice tu santa y poderosa palabra y que ella pueda hacer, Señor, por lo que fue enviada, aquello que tú quieres para nosotros en esta hora. Y dice así en el nombre de Jesús: sucedió pues que en uno de aquellos días Jesús abordó una barca con sus discípulos y sentándose les dijo: crucemos a la orilla opuesta del lago. Pero cuando iba navegando, Jesús se durmió y de repente surgió una tempestad de viento en el lago, de manera que la barca casi naufragaba. Entonces, acercándose él, lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro nuestro, perecemos. Entonces él se puso de pie y reprendió a los vientos y al embravecido oleaje de las aguas, y estos cesaron y se produjo quietud. Aleluya. Pónganse cómodos, mis amados hermanos. Y yo quiero titular, no sé si lo pueden ver ahí, esta predicación: llamando a la torre de control. Llamando a la torre de control, así me lo dio el Señor. Y quiero comenzar diciéndoles algo. Mientras yo estaba ya en el avión, mientras estábamos ya a punto de emprender la elevación que el avión toma antes de coger altura, yo pude darme cuenta de ese edificio que ustedes están viendo detrás de mí, que está compuesto con muchos cristales, y allí tienen un área de control. Esos cristales son sumamente de seguridad, y en la parte superior nosotros lo podemos identificar, como yo le acabo de decir, una torre de control. Mientras íbamos en el avión bordeaba de una manera especial este edificio, esperando el piloto que la torre de control le diera el permiso, le diera la autorización para poder volar, para él poder hacer el despegue de la singular nave aérea. De inmediato yo pude recibir esa enseñanza, ese episodio, pero al mismo tiempo es algo simple, pero también compuesto. Porque para un piloto poder elevar un avión a suma altura necesita muchos requisitos. Hoy vamos a aprender un poco de aviación. No era mi intención, pero tenemos que conocer para ver la magnitud de nuestra torre de control por excelencia. En ese mismo momento, al entender lo complejo y cada requisito que hay que cumplir para un despegue exitoso, pude vislumbrar que nuestra torre de control por excelencia se llama Jehová de los ejércitos. El hecho visible del piloto
esperando la orden para él poder hacer el despegue, resulta cuando nosotros muchas veces tomamos la decisión de hacer ciertas cosas que luego vendrán las consecuencias sin nosotros haber consultado con nuestra torre de control. Nuestra torre de control tiene cada instrumento, cada radar y sobre todo tiene la prerrogativa de darnos la instrucción del tiempo y del espacio de cuando nosotros podemos acceder a ese espacio, a esa circunscripción aérea. Podemos también ver esta realidad y también darnos cuenta de que muchas veces nosotros perdemos el rumbo de nuestras vidas. Porque Dios nos puso a nosotros una torre de control, el Espíritu Santo, Él mismo, su propia persona. El Señor quiere que nosotros, antes de tomar alguna decisión, marquemos en línea directa, llamemos a nuestra torre de control. Hay muchas cosas que nosotros estamos pasando y que pudiéramos pasar porque no llamamos a tiempo a esa torre de control. Nosotros necesitamos, para que haya un despegue, un vuelo seguro, necesitamos esa torre de control, esa dirección. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a extender nuestras alas para poder emprender un vuelo seguro. El Señor quiere que nosotros dependamos de una manera especial de Él. ¿Para qué? Para que nosotros, guiados por las coordenadas que Él tiene para nuestras vidas, podamos llegar al cumplimiento del propósito de Dios en nosotros. Dios es nuestra torre de control. Perder la conexión con Dios es un privilegio que nosotros no podemos darnos. En ningún momento. Cada segundo de nuestra vida deben de estar sujeta a esa torre de control, al controlador por excelencia que se llama Jehová de los ejércitos. A veces nosotros creemos, no, esto es una simple situación. Yo voy a ir inmediatamente y resuelvo eso. Ese era mi caso. Ese era mi caso porque yo entendía que lo del Señor era solamente lo imposible. Pero el Señor también es el Dios de lo imposible y de lo posible. Nosotros no podemos categorizarlo solamente entregándole a Él las cosas imposibles, porque lo dice su palabra que nosotros lejos de Él y sin Él nada podemos hacer. Pero vamos a ver qué es lo que es una torre de control. La hemos visto superficialmente, pero yo quiero definírsela para que tengamos un concepto más acabado de lo que es una torre de control. Y es un edificio en forma de torre, en cuya cima se sitúa una sala de control desde la que se dirige y se controla el tráfico de un puesto, de un aeropuerto, de un circuito de carretera. La ubicación, la distancia y la altura son cosas muy predeterminantes en la torre de control. Desde allí se controlan y se vigilan. ¿No le suena algo? Se controla y se vigila para aquellos que creen que Dios no los ve. Desde allí Él lo controla. Desde allí vigila el Señor los despegues, el aterrizaje, a veces forzoso, a veces turbulento, los estacionamientos de los aviones en los aeropuertos. Dios es nuestra torre de control. Dios en sus manos guardará nuestras alas. ¿Sabemos nosotros qué son nuestras alas? ¿Por qué Dios guarda nuestras alas? ¿Qué son nuestras alas? Nuestras alas son nuestra vida. Nuestras alas son aquellas que nos van a llevar el ministerio, lo que somos. Nuestras alas nos van a llevar allí
al cielo, lo más cercano al cielo. Pero siempre y cuando nosotros tengamos como control, como torre de control, a Dios. Las turbulencias pueden llegar a nuestras vidas. Las turbulencias pueden llegar en cualquier momento, pero inmediatamente debemos de hacer una llamada directa a la torre de control. La conexión. Nosotros no podemos perder la conexión en ningún momento. Si necesitamos algo, debemos de pedírselo al Señor, porque la conexión es preeminente, es importante, es como el aire, que nosotros no podemos subsistir sin el aire. Necesitamos esa conexión con la torre de control, porque la torre de control nos mira, nos vigila y nos dice en qué momento, de acuerdo a la circunscripción de Él, de Dios, nosotros podemos dar un paso. Nosotros podemos ver un ejemplo de alguien que se desenfocó, de alguien que perdió el hilo con la torre de control. Para todos, yo creo que todos conocen la historia de David. David fue un guerrero, excelente guerrero, un hombre con temor de Dios y con un corazón conforme a Dios. Pero en un momento, en una situación donde se esperaba que David estuviese en la guerra, se encontró en el balcón de su hermoso palacio. Y desde allí pudo vislumbrar la belleza de una mujer, me imagino que extraordinaria. Entonces, vamos a vislumbrar ese momento donde David se desconectó por un momento. Sus ojos se enfocaron en un momento en esa persona y eso le costó mucho a él. Le costó a su familia, porque nosotros no podemos creer que lo que nosotros hacemos solo nos va a repercutir a nosotros. En ningún momento. Cada cosa que nosotros hacemos, cada paso que nosotros damos, van a repercutir de manera directa sobre la vida de las personas que amamos. A veces yo quería tomar ciertas decisiones, pero yo decía, no, por amor a Dios y a mis pastores, yo no puedo hacer esto. Porque yo los voy a poner en vergüenza. Yo voy a poner en vergüenza a Dios. Yo voy a poner en vergüenza a mi esposo, a mis hijos. Nosotros ponemos en vergüenza a nuestros familiares cuando hacemos y tomamos decisiones que están fuera de la disposición, del permiso del controlador de nuestras vidas. Cuando nosotros nos dejamos guiar por la torre de control, por excelencia, nosotros alcanzamos un vuelo estable. Lo importante de ser controlados por Dios, de ser guiados por el Dios Todopoderoso, es que nosotros en cada vuelo vamos a tener la cobertura del Altísimo, vamos a tener las coordenadas correctas y vamos a hacer el despegue sin ningún tipo de turbulencias. Cuando yo me monté en ese avión al principio, yo me rendí y dije, Dios mío, aquí llegué. Con razón mis hijos no pudieron venir, ellos quedaron en la casa. Todo fue una situación muy estresante, porque al principio el avión iba corriendo alrededor de la torre de control, pero hubo un momento cuando el avión quiso avanzar, hubo una turbulencia tan grande que todos nos asustamos. Esa turbulencia pasó sobre mis ojos una visión panorámica de lo que fue mi vida, de lo que yo quería hacer, de los planes que yo quería hacer y que en ese momento por segundo se vieron frustrados. Pero cuando tú decides levantar un vuelo bajo la coordinación del Altísimo, esa perturbación, esa turbación, ese problema, esa situación no va a impedir que tu vuelo sea exitoso. Porque nosotros debemos de entender que el éxito de nuestra vida no circunscribe en nuestras riquezas ni nuestros bienes personales.
No se circunscriben en lo que podamos nosotros representar como persona, sino en que nosotros podamos extendernos hacia un vuelo exitoso que nos lleve a las alturas y que en las alturas nosotros podamos mantenernos bajo la dirección del Altísimo y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque nosotros no estamos aquí solo para ser, como dice un filósofo, yo ni siquiera sé quién soy, o yo sé que no sé. No estamos para filosofar de esta manera, sino que nosotros fuimos marcados y fuimos llamados para cumplir un propósito. Que si no estamos conectados con la torre, no vamos a poder llegar. No vamos a poder llegar. El estar en las alturas, quiero que sepan que es un privilegio. Pero también estar en las alturas va a representar que muchas aves carroñeras vengan contra nosotros. Estamos nosotros en conocimiento de que estando en las alturas vamos a presentar turbulencias y vamos a presentar problemas. Debemos de estar conscientes de esa situación. Nuestra misión es tratar de emprender vuelo. Nuestra misión es tratar de abrir las alas. Nuestra misión es dejarnos guiar por el controlador, por la torre de control. Esa es nuestra misión. Pero debemos de saber que se van a presentar situaciones cuando ya estemos alcanzando altura. Si estamos alcanzando altura, esas aves carroñeras, esos dardos, todas esas levantaciones que el enemigo hace contra nosotros van a ser visibles. Esas aves van a querer destruirnos. Esas aves van a querer destruir nuestra familia, van a querer destruir nuestro ministerio, van a querer destruir todo lo que nosotros llevamos al paso. Por lo tanto, emprendido nuestro vuelo, nosotros no podemos perder conexión con el Altísimo. En ningún momento podemos perder esa conexión porque es la vida. Es la vida. Díganme, cuando el feto va creciendo en el vientre, él tiene un vínculo con su madre. Él tiene un vínculo que le pasa los nutrientes, que le pasa toda la sustancia que el niño necesita. Cuando nosotros tenemos una plantita, ¿qué pasa? Esa planta tiene raíces. Esas plantas son las que le proporcionan esas raíces son las que le proporcionan a la planta la sustancia y los nutrientes que ellas necesitan. Si nosotros no tenemos esa conexión con el Altísimo, si nosotros no tenemos conexión con esa torre de control, nuestras raíces y el vínculo que nos une al Señor, entonces se va a debilitar. Para nosotros puede ser algo sencillo en este momento. Se rompió el vínculo, pero ¿y las consecuencias? Es sencillo, ella dice, se rompe el vínculo y ya, nadie murió. Las consecuencias no se ven al principio, no se ven en 1 año, en 2 años, quizá en 3 años no se ven, a lo mejor en 5, en 6, pero un día cuando se note será devastante, será destructivo, será la muerte, será el final de aquel que rompió su conexión con el Señor. El vuelo muy cerca del pavimento, ¿sabe? Cuando nosotros estamos creciendo en el Señor, vemos que queremos levantar vuelo. Vemos que queremos correr y levantar alas. Pero cuando nos permanecemos mucho tiempo en esa altura, ¿saben qué? Que las aves pueden venir. Pero no solo eso, sino los animales salvajes. Pueden venir situaciones que van a querer impedir que tú avances, que tú tomes altura. Por lo que mi recomendación y a lo que el Señor me dio a entender es que nosotros debemos de mantenernos cerca del pavimento solamente para tomar impulso. Solamente para tomar impulso, no podemos quedarnos ahí.
Si vas a volar alto, tienes que extender tus alas, encumbrarte al cielo. Encumbrarte al cielo. No solo verás lo que los demás, lo que aquellos que también decidieron ir contigo, que también decidieron avanzar. Tú también verás a aquellos que también decidieron sacrificarse. Verás a aquellos también que decidieron menguar. Pero también verás a aquellos que se van a encontrar en tu mismo nivel. ¿Qué significa eso? Que cuando tú encuentras esa clase de persona, tú vas a tener por la dirección de la torre de control un vuelo seguro. Un vuelo seguro, porque ese otro acompañante se va a agarrar de tu mano y van a hacer un vuelo afable. Van a hacer un vuelo afable. También podemos ver dos personajes. Estos dos personajes son Josué y Caleb. Podemos ver en esta historia cómo estos dos hombres decidieron no perder la conexión con la torre de control. Todos conocen la misión de los 12 espías, que fueron enviados para reconocer la tierra donde iban a poseer. Y resulta, esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 1 del 19, y resulta que los demás espías dijeron, esa es una tierra de gigante, jamás podremos nosotros contra ellos. Y debilitaron el pueblo. Pero Josué y Caleb decidieron mantener la sintonía, la sincronización con la torre de control por excelencia. Y eso les ayudó a ellos a poder apropiarse de la tierra prometida. Nosotros no podemos perder la conexión con nuestra torre de control, que es Dios. Y si así ocurriese, rápido debemos de ir a la torre de control. Rápido debemos de ir en humillación con Dios. Es una alerta que Dios nos está dando. Porque nos estamos desconectando. Nos estamos desconectando de la torre de control. Nos estamos apartando poco a poco de Él. Y el tiempo apremia, el tiempo se acerca, queda poco tiempo porque el reloj ya dio las horas que iba a dar. Y estamos aquí, aparentemente no hay ningún tipo de turbación, pero el mundo está mostrando qué es lo que está pasando. Y nosotros debemos de emprender vuelo, nosotros debemos de ayudar a otros a que emprendan su vuelo. Nosotros debemos de serle de guía, de ayudarlo, de motivarlo. El controlador por excelencia que nos ama, Él nos va a reubicar. Él va a reubicar a aquellos que no han podido, que se han desviado. Pero tienen que buscar a Dios. Tienen que buscarlo. Sabemos que el controlador en una torre de control tiene la autorización para darle a cada piloto. ¿Quién es cada piloto? Nosotros somos los pilotos. Nosotros somos los que vamos a guiar nuestra nave. Nosotros somos los que nos vamos a dirigir. Y el Señor, como controlador de la torre de control, Él va a dirigirnos a nosotros como pilotos de nuestra vida. Porque está en nosotros el dejarnos guiar. Amén. Acceder al espacio de su jurisdicción mediante una instrucción de información. Cuando nosotros nos vamos a dirigir a cualquier situación que se nos presente, el Señor nos va a dar la dirección. El Señor va a estar ahí con nosotros. El Señor no se mueve porque Él está fijo como torre de control, ayudando a que nosotros nos alineemos hacia un vuelo seguro. Él también controla el espacio aéreo, la aproximación. Él controla toda tu vida.
pero tú tienes que darle permiso para que Él lo haga. Yo soy alérgica al polen. Amén. Un ejemplo de alineación perfecta a la torre de control es Daniel. Nosotros podemos ver cómo Daniel, desde que dispuso su corazón en buscar a Dios en ayuno, porque él se dio cuenta que ya el tiempo se había cumplido. Él se dio cuenta que ya el tiempo ya debían de pasar esta situación, esta amenaza, este ataque contra el pueblo. Y Daniel se dispuso en su corazón buscar a Dios. Él mantuvo esa alineación derecha y perfecta con el Dios Todopoderoso, con la torre de control. Él la tenía ahí. Él no se despojó de ella, él la mantuvo. ¿Para qué? Para recibir respuesta. Y dice la palabra que desde que él dispuso su corazón, el Señor envió respuesta. Lo importante en este día es que nosotros podamos entender que nada podemos hacer lejos de nuestra torre de control, que es Jehová de los ejércitos. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas en este día y que yo pueda entender, que nosotros sin Él no podemos hacer nada. Que para encumbrarnos hacia las alturas necesitamos de coordenadas específicas, de que para crecer en un ministerio nosotros necesitamos de coordenadas que Él nos dé. Necesitamos de su dirección, de su instrucción, de su consejo, pero necesitamos sacar tiempo para Él. Necesitamos sacar ese tiempo que es el que nos va a dar la preeminencia. Cuando nosotros duramos mucho sin conectarnos con el Señor, duramos un poco, oramos un poco, esa conexión se va perdiendo. Esa conexión ya no es tan nítida como antes. Vemos como la frecuencia, cuando un radio usa mucho una frecuencia, esa frecuencia entra directamente a la radio. Así mismo pasa con nosotros. Si nosotros perdemos esa conexión con el Señor, nuestra sintonía no va a estar en la misma dimensión. ¿Qué yo quiero decirles, mis amados hermanos? Que Jesús, Dios Todopoderoso, a través de la torre de control nos va a guiar, nos va a mover hacia ese lugar que el Señor tiene para nosotros. Esa torre de control, nuestro Padre amado, va a permitir que si nosotros nos alineamos con Él, podamos tener un vuelo seguro, sin turbulencias. Yo quiero presentarle este vaso. Este vaso tiene agua, obviamente. Cuando yo estaba en el avión, antes de despegar, o ya estábamos casi despegando, nos dieron un vaso con agua, a otros le dieron jugo. Pero quiero que sepa que yo puse ese vaso de agua en una tablita que ponen ahí, no sé cómo se llama, y yo puse mi vaso en ese lugar. Y el Señor me dice, mire el vaso, mire el avión, mire el vuelo. Y entonces el avión estaba moviéndose turbulentamente y el piloto tenía control. El piloto tenía el control porque el vaso nunca se desbordó. Nunca se desbordó. Además de que Dios es nuestra torre de control, es nuestro piloto. Es nuestro piloto. Y a medida que el avión iba avanzando y la turbulencia iba también arreciando, él no se derramó. No se derramó el agua. Se mantuvo así. Así se está moviendo mucho, porque realmente no se movió. La que debe de moverse soy yo. Así. Así íbamos. El avión en turbulencia, pero el agua tranquila. En ningún momento se derramó el agua. Y yo dije, lo voy a dejar ahí, porque el Señor así me lo dijo. Cuando nosotros estamos en las manos del Señor,
Cuando nuestra torre de control es Jehová de los ejércitos, no importa la tempestad que tú puedas tener, no importa el problema, no importa la situación. Quiero que entienda que Jehová tiene control de tu vida en todo, en todo. No hay nada imposible para Dios. El Señor quiere que nos aferremos a esa torre de control, que nosotros creamos a ciegas. A ciegas en esa torre de control. No podemos ni a derecha ni a izquierda desviarnos. Una forma de saber si nosotros estamos siendo controlados por una buena torre de control es ver lo que se mueve a nuestro alrededor. Es ver que el vaso de nuestra vida se mantiene, a pesar de nuestra turbulencia, se mantiene estable. Cuando nosotros estamos siendo bien dirigidos por la torre de control, o estamos en un acto de dirección de la torre de control por excelencia, si esa es nuestra torre de control, lo podemos vislumbrar cuando nuestra vida, a pesar de los problemas y a pesar de las adversidades, no se desparrama el agua, no se bota el agua y el vaso se mantiene estable. Nosotros somos el vaso, el agua es nuestra vida, la que el Señor nos dio. También nosotros podemos vislumbrar si estamos bien, si también el agua que está en el vaso se mantiene cristalina. Esa es una forma de nosotros saber si estamos bien dirigidos por la torre de control. Al principio leíamos que Jesús se durmió en la barca. Él dijo, pasemos allá. Y él no vio la tempestad como algo para preocuparse. Él no vio la tempestad como algo para él poner esto que le llaman salvavidas. En aquel tiempo no habían, pero sí habían ciertos barrotes para ellos aferrarse a eso en caso de que se hundiera. Él no tenía necesidad de eso. Sencillamente él durmió. Se durmió. Él no pensó en la dificultad ni la tempestad, él descansó. ¿Saben por qué? Porque él estaba en alineación directa a su torre de control por excelencia. Cuando nosotros nos alineamos así como Jesús se alineó, nosotros nos vamos a dormir en la tormenta. Vamos a descansar. Vamos a gozarnos, porque el Señor quiere que nos gocemos per se a las situaciones. Vamos a poder hacer lo que Él quiera per se a lo que sea. Vamos a poder cumplir con el ministerio, vamos a poder cumplir con la familia, vamos a cumplir con los estudios, porque estamos alineados a la torre de control por excelencia. Cuando tú estás bien enfocado en las alturas, o cuando tú estás en las alturas, debes de estar bien enfocado, porque los puntos de referencia no son los mismos. Ya nosotros hemos avanzado en el vuelo. ¿Quiénes están en el vuelo ahora mismo? ¿Quiénes están ya en las alturas? ¿Quiénes se encuentran en las alturas? Ya nosotros estamos ahí. Ahora nosotros debemos de estar bien enfocados en lo que Dios quiere, para no perder las coordenadas de dirección que el Señor quiere que nosotros vayamos. Debemos de mantenerla. Entonces, esas referencias no son iguales, las terrenales y también las aéreas, las terrestres. No es tiempo, el Señor no quiere que nosotros desmayemos. El Señor dice, no es tiempo para desenfocarse.
Este es el tiempo para llamar a la torre de control. Este es el tiempo para que tú levantes vuelo. Este es el tiempo para que tú te animes. Este es el tiempo para que tú lo busques más. Este es el tiempo para que tú te reconectes con la torre de control. Este es el tiempo para que tú lo busques más. Este es el tiempo para que te aferres a Él. Este es el tiempo para que lo busques en oración, ayuno y silicio. Este es el tiempo que el Señor tiene para que tú des un paso hacia adelante y te encumbre a las alturas y puedas tener un vuelo excelentemente majestuoso. El vuelo en nuestra vida, el vuelo en nuestra vida, y depende de nosotros y la conexión que tengamos con Dios, ese vuelo va a permanecer majestuoso y fructuoso. Nosotros no podemos desenfocarnos tampoco. Cuando estemos en las alturas, algo que yo pude ver, que cuando yo abrí la ventana, el resplandor me cegó. El resplandor me cegó y no pude ver. Entonces el Señor me decía en ese momento, tengan cuidado con el resplandor. Tengan cuidado con el resplandor porque les puede dejar ciego. ¿Y cuál sería el resplandor? El resplandor es creer que ya nosotros llegamos. El resplandor es creer que ya terminamos, que ya se acabó, que ya llegué a donde tenía que llegar. Eso no puede pasar. No podemos. Si es necesario, pongámonos gafas espirituales para que el resplandor sea bloqueado por esa protección UV de las gafas. Porque el resplandor puede hacer en nosotros un daño terrible. El resplandor puede hacer que nosotros no podamos mirar a nuestro alrededor porque quedamos ciegos. Y al quedar ciego, imagínense usted que yo estoy así y que no puedo darme cuenta de dónde voy a caminar y que de repente yo caiga. Y que de repente todo aquello que el Señor ha hecho en mí por no cuidarme del resplandor, yo caiga. Eso puede representar un daño terrible. Eso puede representar un golpe a tu vida. Eso puede representar un trauma que te va a marcar. Eso puede representar un retraso en tu crecimiento, un parálisis a tu ministerio. Cuando el resplandor nos da, nosotros no podemos ver. Quedamos ciegos. Y si no, preguntémosle a Caín, que se cegó de envidia y de celo con la ofrenda de su hermano Abel, de su hermano Abel, que fue presentada delante de Dios. Porque el resplandor de él, el resplandor en ese momento, cuando él perdió la conexión con Dios, lo cegó y lo sacó de la sintonía. Cuando nosotros también quedamos ciegos a causa del resplandor, no tenemos garantía. No tenemos garantía porque no vamos a actuar conforme a las capacidades que nosotros tenemos, visuales, a la percepción que tenemos para podernos desplayarnos hacia aquel lugar. Entonces el Señor quiere que podamos entender que debemos de cuidarnos del resplandor. Al principio de todo vuelo es difícil, quiero que lo sepan. Vamos a estar encumbrados en las alturas, vamos a estar en la cima, pero el principio es difícil. El principio es difícil porque cuando ese avión va a tomar altura, la tormenta, la turbulencia va a quebrantar tu cuerpo. Va a quebrantar tu cuerpo de una manera que tú vas a sentir cierta flojera, cierta debilidad. Y tú no vas a poder avanzar así como Dios quiere que tú avances. Pero cuando tú estás dirigido por la torre de control, ese miedo se va, esa incertidumbre se va. Todas esas cosas que impiden que tú alces vuelo
se van a ir. Nosotros no sabemos a qué velocidad vamos. O sea, ¿cómo va tu ministerio? Nadie sabe cómo va el ministerio. Así como nadie sabe que el avión va volando si no mira las alas. Una forma de nosotros saber que vamos avanzando es cuando miramos nuestras alas. Es cuando miramos, ¿qué sería nuestras alas? Cuando miramos nuestra vida, cuando miramos el ministerio. Es una señal de que nosotros vamos avanzando. Es una señal de que nos estamos dejando dirigir, pero también estamos viendo la velocidad a la que nosotros vamos. ¿Cómo va el ministerio? ¿Cómo va tu vida espiritual? ¿Cómo va tu vida laboral? ¿Cómo va tu vida personal? Esa es la velocidad en la que tú debes de medir cómo va tu vuelo. ¿Cómo va todo eso? ¿Cómo tú estás controlando a través de la torre de control todas esas áreas de tu vida? Nosotros nunca podremos enfocarnos en que si avanzamos o no, hasta que no estemos mirando las alas, hasta que no estemos mirando el fruto que estamos dando. ¿Qué fruto estamos dando nosotros? ¿Qué fruto podemos decir que son evidencia de que estamos alcanzando un vuelo majestuoso, un vuelo en las alturas? ¿Cuáles son esos frutos? Si lo experimenta, entonces podrás darte cuenta. En una ocasión, en el libro de Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza, ustedes lo conocen. Sancho Panza, muy preocupado de que los perros los perseguían los perros. Y los perros iban detrás de Sancho Panza y Don Quijote de la Mancha. Y él decía, Don Quijote, ¿qué es lo que pasa? Los perros están ladrando. Están ladrando los perros. Él se encontraba inquieto, él se encontraba preocupado porque no entendía por qué los perros le ladraban. Y Don Quijote de la Mancha le dijo, es señal de que avanzamos. Es señal de que avanzamos. Y así mismo es el Señor. Cuando nosotros podemos mostrar los frutos, entonces se evidencia la señal de que avanzamos. Estamos avanzando porque los perros nos ladran. Estamos avanzando porque vienen las dificultades. Estamos avanzando porque no nos hemos desconectado de la torre de control. Estamos avanzando porque a pesar de todo, persea la circunstancia, nos mantenemos de pie. Y es lo que el Señor quiere, que en este día tu frente esté en alto y que tú sepas que si te mantienes en la torre de control, si te mantienes alineado a la torre de control, tú vas a permanecer firme y tu vuelo permanecerá seguro y tu familia también. Cuida tus alas, cuida tus alas, cuida tu vida de oración. Cuida tu comunión con Dios, tus ayunos, tus cilicios. ¿Cuándo fue la última vez que cogiste 21 días de ayuno personal? ¿Cuándo fue la última vez que cogiste 21 días de ayuno por tus pastores? ¿Cuándo fue la última vez que cogiste un ayuno para que Dios te revelara, te hablara y te dijera? Para que te diera las coordenadas del paso que tú tenías que dar. ¿Cuándo fue la última vez? Eso es lo que el Señor quiere, que cuidemos nuestras alas, que estemos pendientes de nuestro vuelo. Estemos pendientes de nuestro vuelo. Hay unas recomendaciones que el Señor me dio y me dijo, no te acerques a las nubes, no te acerques a las nubes. Cuando yo miré, vi unas nubes súper espesas. Y el Señor me dijo, no te acerques a las nubes porque impiden que tú puedas ver con claridad. Porque el espesor de las nubes no te dejará ver con claridad lo que hay a tu alrededor. ¿Cuáles son las nubes? ¿Qué podemos entender que son las nubes? Son las distracciones. Las distracciones son el comodismo, las malas compañías. A veces las redes sociales
Hay muchas nubes que están afectando la vida del cristiano. Hay muchas cosas que nos están afectando y a todo le estamos diciendo amén. El Señor me decía también, no desciendas sin necesidad. No desciendas sin necesidad más que para encumbrarte, para catapultarte hacia un vuelo, hacia una altura mayor. No desciendas, porque si desciendes, imagínense ustedes que si para encumbrarse hay turbulencias, imagínense ustedes lo que puede pasar cuando uno desciende. Llega la desgracia, la desmotivación, el descontento, la frialdad, el enfriamiento espiritual, la neblina. Y todo aquello que en principio te ayudó a superar y llegar a la altura de ese vuelo, va a venir contra ti y contra mí. El Señor me dice también, no hagamos escalas. No hagamos escala. ¿Cuáles son esas escalas? Un pequeño atajo. Bueno, yo quería pasar mi grado de la universidad, por ende yo voy a hacer algún detallito para pasarme, para volarme, para no tener que hacer. Esas son cosas que nosotros no podemos darnos el lujo de tomar atajos. Los atajos son terribles. Los atajos te van a retrasar. A veces dice un refrán, no se puede tomar camino real por vereda. Si tú dejas camino real, que es el que te va a llevar directo hacia donde Dios quiere, y tú coges una vereda, tú estás cogiendo un atajo. Y tú no sabes lo que ese atajo te puede presentar, te puede entregar. El Señor también me dice a mí que nos cuidemos de los picos, de las alturas de las montañas. ¿Saben por qué? Porque después de un vuelo, que tú has alcanzado un vuelo, es muy fácil que tú llegues a topar la cúspide de un pico de montaña. ¿Qué significará eso? De que estás volando bajito nuevamente. De que luego de hacer un vuelo majestuoso, tú has descendido. Porque se supone que el vuelo majestuoso te eleva a la altura máxima permitida. Pero si tú estás volando muy cerca de la montaña, significa que has descendido. Significa que no está bien tu vuelo, que debes de avanzar, que debes seguir buscando dirección, que debes de aferrarte a esa torre de control. En el nombre de Jesús. Luego que tú hayas alcanzado las alturas, mantente expectante. Nosotros muchas veces, luego de cumplir una meta, luego de alcanzar cierto éxito, nosotros nos descuidamos. Luego de un ayuno, nosotros nos mantenemos eufóricos, nos mantenemos, wow, el Señor me cumplió esto, el Señor cumplió esta petición, el Señor me dio este milagro. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú no te mantienes expectante, tú vas a perder el ánimo. Cuando tú no te mantienes expectante en la conexión con tu torre de control, eso se va a disminuir, eso te va a quitar deseo, eso te va a impedir que tú sigas avanzando y te va a quitar estabilidad y te va a quitar fuerza en el vuelo. ¿Saben, mis amados hermanos? Mientras yo preparaba esta simple trayectoria de lo que fue mi vuelo desde Pensilvania hasta Tenares, fue para mí una hazaña y yo quise, más bien el Señor quiso, porque yo traía otro tema, pero Dios quiso que le hablase de esta situación. Dios sabrá por qué. Pero mientras yo oraba para que el Señor me ayudara con la predicación,
Mientras yo hacía todas estas cosas, yo, Dios mío, buscando el rostro de Dios, buscando que Él me dirigiera, porque yo soy tan temerosa de levantar mis pies y posarlo en un altar sin la dirección de Dios, sin que Él me hable, sin que Él me diga lo que tengo que hacer. Y mientras yo estoy queriendo orar por algo, el Señor me traía a mi pastora. Y yo dejaba de orar por lo que yo quería humanamente, y Dios me ponía a orar por mi pastora. Y el Señor me mostraba cómo el pueblo, cuando Josué iba ya a derribar los muros de Jericó, primeramente Dios me mostró que en toda esa trayectoria iban a dar por 6 días, cada día una vuelta a la muralla de Jericó. Y al 7º día iban a dar 7 vueltas, pero en la última iban todos a gritar, a gritar. Y mientras ellos daban la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vuelta, ellos se permanecían callados. Pero cuando dieron la 7ª vuelta, Josué le dijo: griten ahora. Ellos iban acompañados de sacerdotes, cada sacerdote, 7 sacerdotes, cada uno iba acompañado con una trompeta, un chofar. En aquel tiempo, trompetas, chofar. Y cuando ellos tocaron esa última, que dieron la última vuelta, tocaron el chofar, tocaron eso, y el pueblo gritó unánime. El pueblo gritó unánime y los muros de Jericó cayeron. Y el Señor me dio a entender de que hoy tenemos que unirnos. Hoy tenemos que unirnos. ¿Saben qué? Que cuando el pueblo de Israel, con que uno solo no tuviese fe, perdían la batalla. Con que uno solo desobedeciera, perdían la batalla. Y en esta hora Dios quiere que todos nosotros nos alineemos a Él para algo que Él quiere hacer. Que nos alineemos a Él para que Él haga lo que tiene que hacer con nosotros en este día, porque Dios va a hacer grandes cosas. Dios va a hacer grandes cosas. El milagro se consigue adorando. El milagro se consigue creyendo. El milagro se consigue cuando tú te enfocas en el Dios Altísimo.